Bueno, aquí como pueden ver en esta diapositiva, nos dice el registro del procesador. Nosotros, ¿qué podemos entender por registro del procesador? Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamientos de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 bytes hasta 64 bytes, dependiendo del microprocesador que se emplee. Esto quiere decir que cada registro parte desde 4 a 64 y dependiendo de la estructura del procesador que vayamos a utilizar. Aquí nos muestran en esta diapositiva lo que es la jerarquía de memoria del ordenador. Como pueden observar en las pirámides, o sea, en lo más alto, vemos lo que son el registro del procesador. Vemos lo que es la memoria de caché. Vemos lo que es la memoria RAM. Vemos lo que es el disco duro. Y vemos lo que son las copias de seguridad en la última instancia de la pirámide, que son las cintas magnéticas, los discos duros extraíbles y los almacenamientos en red. Como ustedes lo pueden observar en esta pirámide, lo que es la jerarquía de memoria del ordenador. ¿Cuáles son las funciones que se dan dentro de estos registros del procesador? Los registros se encuentran dentro de cada microprocesador y su función es almacenar los valores de datos, los comandos, las instrucciones o los estados binarios que ordenen qué datos se debe procesar, como la forma en la que se debe hacer. En un procesador encontramos espacios con una capacidad que oscilan entre 4 y 64 bytes. Por cada registro debe tener un tamaño suficiente para contener una instrucción en el caso de que un ordenador de 64 bytes y cada registro debe tener un tamaño de 64. Cada microprocesador tiene varias tareas o deberes de procesar información. Recibe la información en lenguaje binario procedente de las aplicaciones de 0 y a 1 para después procesarlos de una forma determinada. También podemos decir que dentro de un microprocesador encontramos el registro de información, cuya función es guardar de forma temporal los datos a los que se ascienden constantemente. Debemos cerrar los micrófonos. Tipos de registro. ¿Cuáles son los tipos de registros? Encontramos los registros de datos y los registros de datos de memoria. Los registros del procesador se dividen o se clasifican teniendo el propósito que sirven a las instrucciones que les ordenes. Por favor, silencio. Bueno, listo. Hablamos de registro de datos que guardan valores de datos numéricos como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos que eran el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. Y los registros de datos de memoria, MDR, es al que hacíamos referencia antes. Se tratan de un registro que se encuentra en el procesador y que están conectados al bus de datos. Tiene poca capacidad y una velocidad alta, por la que escriben o leen los datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto S, es decir, a un periférico. Estos son los tipos de registros que se dan aquí. Aquí vemos los registros de propósito general, que son registros que sirven para almacenar direcciones o datos generales y se tratan de una especie de registros mixtos que, como su propio indica, no tienen una función específica. O sea, no cumplen ningún tipo de función los registros de propósito general. Y los registros de estado sirven para guardar valores reales,
cuya función es determinar cuándo una instrucción debe ejecutarse o no. También se le conoce como CCR. Dentro de este tipo de registro encontramos el siguiente, el registro de bandera o flash. Ya. Los encontramos en los procesadores Intel con arquitectura de x86 y estamos ante un registro con 66 de ancho. Pero tiene dos sucesores, que son el E-Flat con 32 bytes y el RE-Flat con 64 de ancho. Esto es más que todo son conceptos de registros. Le estoy dando una pequeña explicación de cada registro que se cumplen dentro del procesador, lo que viene siendo el engranaje. Los registros de coma flotante. ¿Qué podemos decir en este tipo de registro? Primero convendría explicar que es una coma flotante. La coma flotante es una representación en forma de fórmula de números reales de distintos tamaños que sirven para realizar operaciones aritméticas. Nos encontramos con ella en sistemas que requieren sistemas de procesos muy rápidos. Y existen los registros constantes que su cometido es guardar valores de solo lectura, como son el 0 y el 1. Ya hablamos un poco de lo que son los registros del procesadores y los tipos de registros que se dan dentro del procesador. Ahora vamos a hablar un poco de la ejecución de instrucciones. ¿Qué podemos decir de la ejecución de instrucciones? A ver, la ejecución de instrucciones es un programa que se va a ejecutar en un procesador y consta de un conjunto de instrucciones almacenadas en memoria. Podemos decir que la ejecución consta de dos pasos. El procesador lee instrucciones de la memoria, una cada vez, y ejecuta cada una de ellas. La ejecución del programa consiste en repetir este proceso de búsqueda y ejecución hasta que se ejecute la última instrucción del programa. A los ciclos, me parece que vamos a tenernos acá.